Buenas tardes para todos ustedes. Buenos días. De nuevo con este programa semanal de una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos de reflexión el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. También pueden escucharme en otros medios como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. El último día de Pascua que celebramos, Pentecostés. Hay varias cosas que debemos nosotros de tener bastante presente cuando estamos nosotros en un grupo apostólico donde frecuentemente utilizamos las Sagradas Escrituras. Me acuerdo de aquellos primeros momentos de teología, cuando precisamente el Padre nos remarcaba bastante de que siempre debemos de tener presente el texto. Ahora, hay nuevas ediciones de la Biblia. También, pues ciertamente, la cuestión económica por aquí o por allá se ha elevado y consecuentemente los libros, más todavía si vienen del extranjero, que son precisamente unas muy buenas ediciones y ante todo actualizadas. Digo esto porque precisamente la Biblia católica tiene como característica de que tiene notas abajo de el final de la página de los textos para que precisamente podamos pasar al segundo paso, el contexto. Porque precisamente no es lo mismo decir ahora, por ejemplo, Señor, a el tiempo de principios del cristianismo. No se niega que todo esto también nos puede ayudar la cuestión de la etapa monárquica, que todavía por ahí hay algunos países que son personas pues bastante protegidas por lo pronto y también pues con una escolta, etcétera. El contexto. Y finalmente el tercer momento que debemos de tener en cuenta viene siendo el pretexto. O sea, ¿por qué se puso o se recolectaron estos textos para nosotros? También no se nos olvide de que la Sagrada Escritura, en general, es una enseñanza para nuestra fe. Muchas otras tantas cosas se escribieron, pero se escribieron estas para que ustedes crean y tengan vida. Son pues relatos envueltos ciertamente en historia de aquellos tiempos. Regresemos al contexto para poder precisamente ver todo ese proceso de
nuestra fe hasta ahora. Digo esto porque precisamente Pentecostés ya existía esta fiesta entre los judíos y que principalmente era conmemorar la alianza en el Sinaí, donde precisamente es: yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, el pueblo elegido entre todos de aquel entonces. De nuevo, hemos visto anteriormente Abraham, tierra prometida, tierra que emana leche y miel, pero también tu descendencia será como las estrellas y las arenas del mar. Pentecostés, conmemoración de la alianza dada en el Sinaí. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Y con esto previamente aclarado, entonces vámonos al primer momento de los Hechos de los Apóstoles. Todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó sobre toda la casa donde se encontraban. Aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otros idiomas según el Espíritu les inducía a expresarse. Entonces, el viento fuerte y las llamas. Aquí debemos de hacer una buena explicación y muy material o terrenal para poder entender este viento primero. Se me va ahorita el nombre de un padre que nos comenta que en nuestro caminar humano tenemos nosotros la recreación de la amada o del amado. Y en esta recreación que hacemos en nuestro pensamiento, viene precisamente dando un respiro hacia afuera. Primero, hacia adentro y hacia afuera. Eso, vámonos ahora con el Padre y el Hijo, el Padre eterno y el Hijo. El Padre eterno, pongámosle en la misma comparación. De nuevo lo que decía Jesús en otro momento: el Padre me ama y yo amo a mi Padre. El Padre y yo somos uno. Con estas simples palabras podamos de nuevo recrear en el Padre la figura del Hijo. Y el Hijo recibe esto y regresa
como en la vida terrenal que hablábamos. Eso, pues, es una inspiración de amor, pero más que el amor sentimental que nosotros del nuevo a veces expresamos, que después nos lo va a declarar Pablo. Cuando era niño obraba, pensaba como un niño. Cuando fui adulto dejé atrás las cosas de niño. Bueno, continuamos y regresamos en un momento. Continuamos con esta segunda etapa de una liturgia para la vida. Estamos en Pentecostés, final de la cincuentena pascual, y es para nosotros, entendamos este único acto de resurrección. Está desdoblado en 3 momentos: resurrección, vida; ascensión, glorificación; Pentecostés, la Iglesia con el Espíritu Santo. Y hablábamos que Pentecostés es una fiesta en donde se conmemora, en el plano judío, la conmemoración de un pueblo, la alianza a través de la ley. Ahora, también hablábamos de el amor entre el Padre y el Hijo y el Padre. Y también aclarar que es padre quien tiene un hijo, y un hijo tendrá un padre. Y por eso se produce, como decíamos hace rato, esta interrelación de amor trascendental, más que sentimental. Y con esto repasemos lo que hablábamos de nosotros los humanos en el amor, en la recreación de ella o de él, y viene precisamente la inhalación de lo que hemos pensado de ella o de él. Esto llega en viento desde lo alto para la gracia, vamos a poner así esta palabra, el Espíritu Santo, ese suspiro, ese viento, ese aire, ese roag, llega a esta comunidad reunida, como nos dice la primera lectura. ¿Y qué pasa en ella? Precisamente vienen a transformarles
a ser hombres nuevos. Recordemos en otro momento. Ahora pasemos a la llama. La llama viene siendo aquello que dice Jesús en otro momento. ¿Cuánto desearía que este mundo estuviera ardiendo en su espíritu, en su enseñanza, en lo que Él vino a mostrarnos? Y estos nos lo está dando la segunda carta, que viene siendo de Pablo a los Corintios. Dice, hay diferentes dones. Dones. Y con mayúscula, el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Ahora dice Señor. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Entonces, aquí, ojo, no solamente caigamos como nuestros hermanos pentecostales, que valga decir, hay muchos en abundancia, que solamente se sitúan, por un lado, en los dones del Espíritu Santo. Pero no caen en la cuenta de las actividades y servicios que, con la fuerza del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, con esa gracia vamos nosotros en eso que estamos realizando en esta vida, vamos a hacer que se encienda el Espíritu de Dios. Mas no el espíritu, vamos a ponerle por lo pronto, chocarrero, egoísta. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque sigamos en la carta segunda. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. ¿Qué hablábamos hace rato? El bien común, o sea, para la comunidad. ¿Y qué es comunidad o asamblea? Es en griego eclesia, iglesia, que somos todos los bautizados. Entonces, en el caminar de la vida, nosotros debemos, como diría el Papa Francisco, debemos dar credibilidad de nuestra fe. No ser, como en otro momento se dice, hombres viejos, no de edad, sino lo viejo, lo ancestral, lo de antaño, lo de siempre, sino ser hombres diferentes, a tal grado que se diga, este sí es cristiano y católico, por otro lado, porque precisamente esto va a ser la catolicidad es que sea para todos. Ahora también mucho cuidado por la cuestión de la glosolalia. Aquí el Espíritu Santo, que nos dice la Sagrada Escritura, volvamos a la primera lectura, nos habla de varios zonas, vamos a ponerle así, pardos, melos, edamitas del Ponto, de Mesopotamia, de Frigia, etcétera, que estaban allí congregados. Pero no dice
que hablaban diferentes lenguas, glosolalia, sino más bien el Espíritu Santo está en los oyen hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Maravillas de Dios en su propia lengua. Que viene siendo precisamente, me regreso a lo que se decía anteriormente, ser hombres nuevos. Y es por eso, volvamos allá al primer domingo de Pascua, y todos gozaban de admiración de este grupo, de este núcleo, de esta asamblea, de esta comunidad. Se reunían a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a la oración, a compartir, a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Entonces, es escuchar que también aquí y allá y acá contemos las maravillas de Dios, que viene siendo precisamente la misión. Y finalmente, que el Evangelio nos está también hablando que después de decirles esto, reciban al Espíritu Santo, sopló, otra vez, sopló, ¿para qué? Sí, para cambiarles su temor y terror y pavor quizás, por miedo a los judíos, recordemos antes. Entonces, a los que les perdone los pecados les quedarán perdonados. Entonces, ¿qué? El pecado, la tiniebla, el mal, el espíritu chacarrero es el que no nos hace crecer y no nos hace hacer unidad y no nos hace hacer iglesia y no nos hace hacer asamblea. Entonces, aquí, pues también debemos, repasemos, no hay mucho tiempo, para poder precisamente también revisar la secuencia, que está pues bastante inspiradora para esto. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte de tiempos privilegiados para comprender y vivir mejor esos momentos litúrgicos especiales presentados por esta Semana Santa pasada. La adoración de la reserva en el Jueves Santo, o también la visita de las 7 casas. Por influencia de la representación de los acontecimientos históricos de la Pasión del Señor en Jerusalén, que tenía lugar precisamente estos días, comenzó a celebrarse en la tarde del jueves la misa de la Cena del Señor. Esta misa se fue imponiendo poco a poco,
hasta constituirse en centro de la liturgia en este día. Perdió su actualidad por el cambio de horario, pues durante mucho tiempo se celebraba por la mañana. La nueva legislación que renueva la Semana Santa a partir de Pío XII en 1955 la devuelve a su momento privilegiado, en las horas de la tarde, recordando así toda su fuerza litúrgica. Esta Eucaristía de la tarde del jueves nos expresa, actualiza y reconstruye perfectamente la acción de Cristo, que nos reúne en torno a su mesa y nos da su testamento y mandato de amor total. Por eso, guardamos el pan de esta cena para poder comulgar al día siguiente y adorarlo en la noche con devoción profunda. Esta adoración, que ha sido con frecuencia en las parroquias uno de los acontecimientos más notables, plantea muchos problemas de interpretación como de pastoral, que exigen cierto esclarecimiento con las enseñanzas de la historia. Prácticamente, durante los 10 primeros siglos, la Iglesia de Roma no vio en la reserva más que un gesto utilitario y práctico para la conservación de las sagradas especies, y ningún culto especial y ningún simbolismo. La evolución posterior, por influencia de las ceremonias más o menos litúrgicas nacidas en Jerusalén, se debe a la vigilia de oración que se prolonga durante toda la noche, del jueves al viernes. Era una larga meditación de la pasión, con varias estaciones, que más adelante vendrían a ser nuestras estaciones del Vía Crucis. Fuera de Jerusalén, donde era fácil la escenificación en los lugares propios de la pasión, había que hacer cierta composición del lugar y suplencia por medio de la reserva eucarística. El armario o sagrario equivalía a la sepultura y el copón se cubría con un lienzo. Se puede decir que el culto a la reserva fue un medioevo, centro de una celebración de la pasión, idea que debemos conservar para guiar la adoración eucarística. En esta primera dramatización de la reserva del Jueves Santo, se le añadió posteriormente el sentido de la piedad eucarística, de la honorificación del sacramento, de la ornamentación floral del monumento. El nuevo misal orienta la pastoral de esta adoración, reduciendo su solemnidad y recordando una discreción devocional más profunda, y apelando al buen gusto y a la moderación en la ornamentación del monumento. La reserva, en el momento, no es la exposición de un trono, sino de una invitación para seguir a Cristo en su pasión,
de la que la Eucaristía es el memorial. Ya no tiene sentido los monumentos o monumentales. La piedad de los fieles ha de orientarse más por la meditación serena y profunda de las horas de la pasión. Ahora pasemos al Viernes Santo. La liturgia del Viernes Santo es impresionante por su sobriedad y diáfana estructura. Se conserva un esquema ritual antiquísimo, dejándonos conducir por la pedagogía celebrativa de la Iglesia. Podremos comprender las dos realidades fundamentales: la cruz y la muerte de Jesús. El presbiterio sin flores, el sagrario abierto y vacío, el altar desnudo, los cirios apagados, la cruz cubierta, los ministros postrándose en el piso del altar, acentuando el silencio elocuente del comienzo de la acción litúrgica, sin cantos y sin solemnidad. Es el espíritu de contemplación, de la esperanza viva, que hay que morir para resucitar, lo que nos mueve a celebrar el Viernes Santo. La liturgia de la palabra presenta la figura sufriente del siervo, cuyo dolor redime porque es aceptado, es inocente, es por nosotros, y termina en victoria. Texto de Isaías. Y a Cristo, como auténtico sacerdote de la nueva alianza, que no tuvo privilegios y no fue liberado de la muerte. Carta a los Hebreos. La última lectura es el relato de la pasión según San Juan. Este evangelio conserva el testimonio de los que vivieron las últimas horas de la pasión y la reflexión penetrada de fe que hizo la comunidad cristiana al recordarla. Se subraya que es Jesús el que triunfa y que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, que reina por siempre desde la cruz. Y siguen las conmovedoras oraciones que la Iglesia presenta del trono del Padre en este día de gracia y de perdón. Oraciones por todo el orden sacerdotal, por los catecúmenos, por los gobernantes, por los paganos, por los judíos, por la humanidad entera. Ante la muerte de Cristo no valen particularidades ni estrecheces de miras. Todo es universal, porque la cruz de Cristo salva a todos los hombres. Se puede decir que hoy la Iglesia hace la oración más universal y católica de toda la liturgia. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos en este siguiente segmento, los santos y santas de esta semana. 9 de junio, San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia. Años 373. Existen diversas versiones sobre el origen de San Efrén. Una tradición asegura que nació de familia cristiana en Mesopotamia. Pero la otra dice que sus padres eran paganos y que lo desheredaron cuando se convirtió al cristianismo. Lo cierto es que sirvió como diácono en la iglesia de Siria y es conocido por sus brillantes escritos que le valieron el título Arpa del Espíritu Santo, que influyen himnos litúrgicos, explicaciones de la Sagrada Escritura y exposición de algunos errores teológicos y su respuesta. En sus escritos defiende la primacía de Pedro y habla de María, limpia de todo pecado. Dirigía una escuela teológica y, cuando Persia invadió Siria, fue a refugiarse a Edesa con varios de sus discípulos. El país estaba pasando por una grave hambruna y Efrén convenció a las familias más acomodadas para que les permitieran distribuir sus donaciones. Agotado de todos sus trabajos, se retiró a un lugar de oración y allí murió. Vivió la vida de diácono como lo describe el Catecismo. En comunión con el obispo y sus presbíteros, está al servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Su intensa vida de oración y caridad y su brillante inteligencia nos han dejado un programa de espiritualidad y liturgia revelante para toda la iglesia de hoy. 11 de junio, San Bernabé Apóstol. Años 60 o 61. Uno de los primeros proclamadores de la palabra, poco después de Pentecostés, es Bernabé, originario de Chipre. En Hechos de los Apóstoles nos lo presenta con un hombre bueno, lleno de espíritu y dispuesto para la misión evangelizadora. Pablo y Bernabé viajaron juntos a evangelizar el Asia Menor. Pero parece ser que tuvieron alguna diferencia de opinión y Bernabé regresó a Chipre, donde continuó evangelizando. Participó en el Concilio de Jerusalén, donde se discutió si las leyes judías debían regir para los gentiles que se convertían, sí o no. Se convierte así en un primer reconciliador de diferentes culturas, proporcionando una visión que fue muy decisiva para la misión universal de la Iglesia. Se piensa que fue lapidado en Salamis, Chipre. Incluso, en medio de conflictos por personalidad humana, tanto para Bernabé como para Pablo, era verdad lo que dice el Catecismo.
La Iglesia es una, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superan todas las divisiones. 13 de junio. San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia. Años 1195, 1231. Nacido en Lisboa y bautizado como Fernando, sintió una fuerte llamada de Dios cuando vio los cuerpos de 5 franciscanos que habían sido martirizados en África e ingresó a la orden franciscana, tomando el nombre de religión de Antonio. Viajó a Marruecos con el deseo de seguir las huellas de los franciscanos allí martirizados, pero tuvo que regresar por enfermedad. En el viaje de regreso, una tormenta obligó a desembarcar cerca de Sicilia, y entonces pasó a la península de Italia. Participó en el capítulo general franciscano de 1221, donde conoció a San Francisco de Asís. Fue ordenado sacerdote e inició su ministerio de predicación, siendo el primer franciscano en enseñar teología. Su extenso conocimiento de la Sagrada Escritura y su enorme capacidad persuasiva lo convirtieron en un excelente y famoso predicador. Por eso fue enviado a Francia a combatir las herejías cátaras, que separaban fuertemente cuerpo y espíritu, sin considerar la realidad de la totalidad de la persona. Murió en la fecha de 1231 y fue canonizado en Pentecostés del año siguiente. Su culto se extendió rápidamente y fue proclamado doctor de la Iglesia por Pío XII. El catecismo indica que el anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza. Exige la respuesta de fe como consentimiento y compromiso. Y esto es lo que distingue a Antonio en su fidelidad al Evangelio, su celo en el diálogo con quienes caían en errores teológicos y su amoroso cuidado de los pobres. Muchas gracias, hermanos y hermanas, para todos ustedes. Y que ese espíritu, el Roach, bajado del cielo, del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, que nos renueve interiormente para que, desde nuestras diferentes responsabilidades, hagamos cada vez más un cielo nuevo y una tierra nueva. Y que María Santísima interceda por nosotros para llegar al puerto eterno. Feliz día para todos.